Sean todos muy bienvenidos nuevamente al repaso de la lección de la escuela sabática en este 2016 y no podemos continuar sin agradecerte siempre tu presencia y que estés con nosotros. De verdad que nos da un enorme gusto poder contar siempre con tu presencia. La lección número 4, conflicto y crisis en los jueces. Este es un libro donde podemos entender un poquito mejor el conflicto entre el bien y el mal y ver cómo esto afecta a cada persona. De paso, el texto de memoria está en 1 Samuel 2:1 y nos dice de esta manera: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay duda, amigos míos, de que la salvación viene de Jehová. Me gustaría invitarte a tener una palabra de oración y así entrar de lleno al repaso de esta lección. Cariñoso Padre Celestial, tú que estás en el cielo y en todo lugar, queremos rogarte una bendición especial para todo este pueblo que estudia tu palabra a través de la lección de la escuela sabática. Enséñanos a través de los personajes y las historias que en el pasado sucedieron para una enseñanza del presente y un final feliz en el futuro. Te rogamos esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión vamos a contar con los comentarios de nuestra hermana Giselas Montes de Oca. Gracias, amado, y comenzamos diciendo que el libro de los jueces nos enseña que Dios responde a los clamores humanos por ayuda. Y en esta lección nos vamos a ver varios personajes como Débora, como Ruth, como Gedeón, y con Samuel vamos a terminar en esta semana, ¿verdad? ¿Qué te parece si empezamos con el libro de Débora y Barak? La historia de Débora y Barak, que se encuentra en el capítulo 4 del libro de los jueces, es muy interesante porque es una lucha del conflicto, parece un poco desigual. Un ejército de los habitantes de Canaán, del rey Javín, contra el pueblo de Israel, que prácticamente estaba débil, no tenía armas, contra un general que tenía 900 carros. ¿Cómo luchar contra ellos? ¿Cómo sacaría usted la victoria? Cuéntenos un poquito de lo que viene aquí en esta parte. Bueno, ahí podemos ver, como tú decías, la desigualdad entre uno y otro, ¿verdad? Lo mismo pasó con el pueblo de Israel, el faraón y el pueblo de Israel, que no tenía ninguna fuerza militar. Sin embargo, aquí vemos en Débora y Barak que el conflicto continúa, pero la única solución para el pueblo es que Dios está con ellos. Es que Dios les está pidiendo que Él va a ir con ellos. No importa si es grande el ejército, si es pequeño, Dios va a estar ahí. Hablando del conflicto, esto nos recuerda un poquito el libro de Apocalipsis capítulo 12, ¿no? Donde se presenta un dragón luchando contra un bebé, donde dice que el dragón se fue contra el hijo, ¿verdad? De la simiente. Y aquí lo que usted está diciendo es importante, porque nuestros amigos que están repasando la lección pueden entender que la salvación viene de Jehová, que realmente en este conflicto la única manera de salir victorioso es seguir los consejos y estar de parte de Jehová. Ahí en la parte del domingo dice que Dios iba a traer a Sísara con su ejército y también lo iba a entregar en manos de Barak. Pero Barak no creyó tanto esta palabra porque le pidió a Débora que fuera con él. Más bien yo creo que hay gente que trabaja, pero siempre y cuando hay una persona atrás de él, ¿verdad? No sé si podría ser el caso de Barak, ¿verdad? Hay gente que solo trabaja que alguien lo empuje. Ahora, yo estaba leyendo un poquito acerca de esta historia y también creo que pudo haber sido la gran desigualdad. El ejército que iba a enfrentar era bastante grande, por eso Barak dijo: yo voy si es que Dios lo manda, pero tú vienes conmigo. Y yo creo que es interesante porque Débora en este caso profetiza de Dios, representaba a Dios, entonces prácticamente le está diciendo: si tú vienes conmigo, Dios viene conmigo, entonces sí voy, ¿no? Claro. Y así es como empieza a él, aunque Débora le dice: bueno, ok, yo voy contigo, pero la victoria no va a ser tuya, sino va a ser de otra mujer. Perfecto. Otra mujer que va a entrar en esta historia y que es muy interesante porque nos recuerda algunas historias del pueblo de Israel también. Jael
no es del pueblo de Dios, pero Jael termina creyendo que Dios va a dar la victoria al pueblo y decide ayudar a Dios, aunque todavía no lo conoce bien, pero decide integrarse al pueblo de Dios y ayudar como parte del pueblo, aunque no lo es. Es una historia maravillosa, la cual invitamos a cada uno de nuestros amigos que la pueda leer allá en Jueces capítulo 4. Y además también queremos invitarle que tú puedas leer la lección de la escuela sabática. Como punto podríamos sacar rápidamente en esta lección del día domingo, amigo mío, no olvides que la salvación viene de Jehová completamente. Vamos a ver el personaje a continuación, que es Gedeón. Este se caracteriza porque también vive una época de conflicto, una época donde los madianitas ahora están invadiendo al pueblo de Israel. En Jueces 6, versículo 1, podemos leer lo que a continuación dice, que el pueblo cayó nuevamente en desobediencia y finalmente Dios los entrega en manos de Madián por 7 años. Pero el capítulo 7 nos enseña a nosotros que el pueblo clamó misericordia a Dios, pidió ayuda, y entonces aquí viene y Dios contesta esta oración. Así es, y Gedeón, por ejemplo, había escuchado, igual que muchos de nosotros, había escuchado de Dios, ¿verdad? Pero cuando Dios viene y se aparece ante él y le dice: Gedeón, eres varón esforzado y valiente y te voy a utilizar para darle la salvación al pueblo de Israel. Para contestar esta oración. Y lo curioso es que Gedeón le dice: Señor, ¿dónde están todas tus maravillas que me cuentan mis padres? No, porque yo no he visto nada. Uh-huh. Sin embargo, Dios le muestra a él como ya sabemos la historia, a través del vellón, que él está con él. Le da pruebas. Y le da pruebas y que vaya, porque la victoria va a ser de Dios. Le está mostrando que él puede hacer que se moje o que se quede seco, el lugar no importa las circunstancias de alrededor, ¿no? Esta historia de Gedeón, o este acto que usted nos está mencionando, a nosotros nos da la seguridad de que Gedeón dependía completamente de Dios. ¿Será que esa es nuestra historia? Completamente dependemos de Dios, completamente nos ponemos en sus manos para realizar los proyectos y la tarea y la obra de Dios. Una cosa interesante que podemos leer también en las notas es de que Dios utiliza personas, seres humanos igualmente necesitados de salvación, como es el caso de Gedeón, para traer esa salvación, para dar esa liberación. Y esto nos tiene que llevar a nosotros, hermana Gisela, a pensar un poco en que estamos nosotros trabajando para liberar a los otros del pecado, hablando acerca de la obra misionera, testificar del gran poder de Dios, porque tú y yo, mi amigo, tenemos una parte activa en el conflicto entre el bien y el mal. Tus decisiones, mis decisiones, y ayudar a otros a poder salir adelante, a ser liberados de este enemigo durante este conflicto. Así es. Y vamos a ver ahora el personaje de Sansón. El tiempo va avanzando y recuerden que son pocos los minutos que nosotros tenemos. El caso de Sansón es muy interesante. Aquellos que ya conocen su historia, en el capítulo 14 de los Jueces, ahí está la historia, porque él fue anunciado de cuándo, antes de que iba a nacer, inclusive cómo debía alimentarse su madre y cómo debería alimentarse él. Y ahí vemos una clara obediencia de parte de los padres de Sansón, porque ella hace todo lo que Dios le manda. Sin embargo, también vemos que cuando los hijos crecen, toman sus propias decisiones. Los padres no estaban de acuerdo en lo que hacía Sansón. Sin embargo, Dios utiliza la debilidad de Sansón para cumplir sus propósitos. Y ahí es donde vemos lo que tú decías. Dios utiliza seres humanos imperfectos, débiles, para que nosotros nos demos cuenta que la victoria es de Dios y no tuya. Igual Exacto. Como cuando traemos a alguien a la iglesia, Dios nos utiliza a pesar de que somos imperfectos para dar el evangelio. Traemos la gente, pero la victoria es de Dios finalmente, porque Él es quien trae la salvación a las personas de afuera, ¿no? Amén. Y a mí me gustaría, hermana Gisela, también resaltar una cosa importante, y esto va como para todos los padres de familia, en cuanto a Sansón. Miren cómo dice esta nota aquí. Dios tenía planes especiales para Sansón, pero las cosas no resultaron tan bien como debería haber sido. Y una pregunta que quizá puede resultar en nosotros es: ¿quién falló? ¿Por qué Sansón fracasó? ¿Por qué los padres?
Y yo quiero recordarles aquí, amigos míos, padres, yo no sé si tu situación en tu hogar sea un poco difícil y hay veces con el control de los hijos y con sus decisiones nos afecta a veces como padres. En esta historia podemos entender el gran amor de Dios hacia un hijo rebelde, que caía, que se rebelaba y nunca lo abandonó y siempre estuvo a su lado. Pero no podemos culpar a los padres por las decisiones de los hijos. Sigue adelante, Dios tiene un plan y un propósito para ti. El tiempo se está agotando y debemos aprovecharlo con la historia de Ruth. Qué impresionante, hermana Gisela. Amigo mío, tú puedes estudiar este librito de 4 capítulos y emocionarte porque es una de las historias tan hermosamente contadas. Pero aquí vemos el conflicto entre el bien y el mal. Así es, por ejemplo, ahora podemos ver a Noemí que le habla de un Dios diferente a Ruth, que a través de su esposo y a través de sus suegros conoce a Dios. Y cuando viene la hora, cuando hay que regresar a Jerusalén, vemos a Ruth en un conflicto. ¿Sí? Ella necesita, igual que su compañera Orfa, decidir qué es lo que quiere hacer. La decisión no era fácil. No, porque era renunciar a la familia y la cultura y ir a un lugar totalmente desconocido. Así es, entonces estaba el conflicto de que me voy con mi suegra o me quedo con mi mamá, ¿no? Claro. O sea, y Orfa vemos que decide quedarse con su familia, con su mamá, la comodidad, con sus dioses y con todo lo que ella tenía. Sin embargo, Ruth decide irse con Noemí, con sus dioses, con el Dios de Noemí, con el pueblo de Noemí, y se identifica con ese pueblo. Y es algo muy interesante porque así cuando te llega el evangelio a ti, el conflicto que tú tienes de te vas con el Señor que estás conociendo o te quedas con lo que tú ya tenías, ¿no? Entonces creo que la decisión nosotros la hemos hecho por nuestro Dios y esperemos que tú también puedas hacer la decisión por quedarte con Dios. Tremendo. Y recuerden que esto va a determinar el final de la historia. No sabemos el final de la historia de Orfa, no más se vuelve a escribir en la palabra, pero de Ruth sí. De paso, queda en la línea de la descendencia de Jesús, como de ella nacieron aquellos antepasados de Jesús. Tremendo. Y lo mismo, esta lección a nosotros nos levanta el ánimo para decir, la decisión de Dios para tu vida es la felicidad, pero te da la libertad de poder elegir y tomar tus propias decisiones. Amén. Y bueno, vamos a ver el libro, o mejor dicho, la parte del jueves, donde vamos a analizar ya el último personaje. Y este es un profeta bastante querido por muchos de nosotros, porque es obra de un milagro del Señor y es el profeta Samuel. Así es, y ahora podemos ver a Samuel como un padre ejemplar, ¿verdad? Y sirve a Dios como profeta, sirve como juez, de hecho es el último juez de Israel. Juez. Y sirve a Dios también como sacerdote, exactamente. Y entonces, a pesar de todos sus compromisos y eso, su comunión con Dios siempre estuvo correcta. Sin embargo, vemos que ¿por qué el pueblo pide rey? Porque los hijos de Samuel deciden no seguir el ejemplo de su padre. Wow. Decisión, como tú decías, no es problema del padre, sino es problema de la decisión, del conflicto que seguimos viviendo. Y a veces uno se pregunta, y la gente que nos está escuchando y lee y luego ve la lección ha de preguntarse, ¿cómo puede ser de que un líder ejemplar, un modelo a seguir, y los hijos tomen otras decisiones? Y eso es mal padre, ¿no? ¿Verdad? No. Cada quien elige. Volvemos a lo mismo, ¿no? La libertad de poder elegir, de poder decidir. Y vemos en el profeta Samuel un siervo de Dios que también sus hijos tomaron decisiones equivocadas, porque el conflicto está en el hogar, el conflicto está en la familia, el conflicto, la crisis en los jueces, también ellos lo vivieron, no eran extraños, no eran exentos a esto. Y nosotros también lo vivimos ahora. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la iglesia, nuestros hijos eligen también seguir o no seguir, y a veces no es culpa de los padres, sino más bien es la decisión del conflicto cósmico, donde Satanás siempre va a tratar de jalar a nuestros hijos, pero nosotros tenemos que seguir adelante. Exacto. A pesar de lo que venga. A pesar de lo que venga. Amigos míos, y el conflicto tuyo y de nosotros es que todos los días te mantengas estudiando la palabra del Señor, estudiando su escuela sabática, y aquí tienes un medio. Aula 7 no te ha abandonado. Estamos recién comenzando este 2016 y esperamos contar con tu apoyo. No solamente tu asistencia, tu presencia. Cuéntale a los demás, háblales de Jesús
indícales de Aula 7. Por favor, ahí está la página, queremos saber tus comentarios. También queremos que te suscribas aquí para saber, para ser parte de este grande grupo que está creciendo. Hermana, el tiempo se nos terminó. ¿Algo que quiera decir a la gente? Queremos que sigamos estudiando nuestra escuela sabática y por lo menos escuchándola si no alcanzamos a leer, ¿verdad? Eso es bueno porque algo aprendemos día con día aquí en Aula 7 y a través de nuestra escuela sabática. Así es, así que la lección número 5, el conflicto continúa, no te lo puedes perder, es una lección que va a estar súper interesante. Yo quiero dejarte con la frase famosa de Ruth, que está allí en su libro, en el capítulo 1, versículo 16. No me ruegues que te deje porque no te dejaré. Donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amigo mío, que este sea tu pensar para con Dios. Y recuerda, si hoy estuvo bien, mañana estará mejor. Nos vemos la próxima semana.